común que cuando tú vayas circulando y pises el freno se escuchen ruidos, y estos podrían ser inofensivos o muy peligrosos. Por eso en este video te mostraré todos los sonidos que hacen los frenos para que tú puedas repararlos. Inicialmente tienes que saber que cuando tú pisas el freno, este movimiento es transmitido desde el vástago de frenos hasta la bomba de frenos, que ahí se distribuye la presión del líquido de frenos hacia distintas llantas. La presión se dirige por las líneas hasta llegar al caliper de frenos, que es donde se ejecuta el movimiento para que se presione el disco y el auto pueda frenar. Si tú observas, la tolerancia que hay entre las pastillas y el disco es muy pequeña, de menos de 1 milímetro, y debido a esto cualquier pequeño desbalance, suciedad u óxido en el disco podría causar distintos ruidos. Pero vamos por partes. El primero es el ruido de las pastillas de freno desgastadas. Te escucha un agudo roce de metal constantemente cuando vas circulando, pero la mayoría de las ocasiones cuando pisas el freno. Frénale. Frénale. Así se ven unas pastillas desgastadas. Se desgasta por completo la pasta de frenado y llega hasta el metal de la pastilla, que es el mismo que roza con el disco y se escucha el sonido. Y así es como se ven unas pastillas nuevas con bastante material de frenado. Este mismo sonido se puede escuchar cuando el disco está desgastado a tal grado de que ha llegado a las aletas de enfriamiento. Esto ya es un caso muy grave. Ya sea el disco o las pastillas desgastadas, es muy importante que se arregle, porque el vehículo no frena y podría hacer que se salga el cilindro del caliper y se fugue toda la presión del sistema. En este caso, el vehículo no frenaría con ninguna llanta y podría ser muy peligroso. El siguiente ruido es el sonido del indicador de desgaste. La mayoría de las pastillas de freno contienen una lámina indicadora, que su principal función es hacer ruido. Básicamente, cuando la pastilla se va desgastando y llega a un nivel crítico, cuando ya le falta muy poca pasta, esta lámina comienza a chocar con el disco de frenos y se escucha un ruido como este. Este ruido es un indicativo que tus pastillas están por terminarse y también es un aviso que es momento de cambiarlas. Otras veces se podría escuchar un ruido como este. Esto es por la propia fricción de las pastillas con el disco. Como las llantas circulan entre el agua, el polvo y la suciedad, a veces suelen entrar partículas contaminantes entre el disco y la pastilla de freno. Esta suciedad con la presión hacia el disco genera ruidos y también se detecta una superficie irregular debido al contacto y la fricción constante de las impurezas con el disco. Este ruido y este desgaste en los discos también puede ser por las pastillas de baja calidad. Muchas veces algunos fabricantes hacen pastillas de frenado que no son adecuadas para su aplicación. Contiene en la pasta de frenado pequeños volúmenes distribuidos que son más duros que el resto de la pasta. Esto hace que al momento de aplicar presión se desgaste el disco y forme estas pequeñas ranuras. Por eso es importante comprar pastillas de frenado de calidad. Porque también, aparte de esto, algunas pastillas de baja calidad se cristalizan. Es decir, que con mucho frenado, la presión y el calor que se genera
se endurece la superficie más cercana al contacto con el disco. Esta superficie, cuando está endurecida, disminuye su coeficiente de fricción y por ende el vehículo no frena. Y cuando se enfría la balata al momento de quitarla, se puede observar muy brillosa. Este brillo, debido a la superficie endurecida al momento del contacto con el disco, genera ruidos. Por eso es importante que si tu carro hace ruidos y las pastillas están cristalizadas, las quites y las lijes. Puedes utilizar una lija como estas, únicamente para quitar la superficie superior que se endureció. Aunque lo mejor, en mi recomendación, es cambiarlas por unas balatas de mejor calidad. ¡Espera! Si te está gustando el video, dale like y suscríbete, me ayudas mucho. Muchas veces también el ruido podría provenir debido al disco. Con el desgaste se generan pequeñas pestañas en el diámetro exterior y en el diámetro interior del disco. Estas pequeñas pestañas de desgaste usualmente se oxidan y rozan con la balata, generando un ruido. A veces estas pestañas son muy grandes que indican que hay bastante desgaste. En algunos vehículos el disco se desgasta de manera no uniforme un lado más que el otro y se observa de esta manera. Cuando pasa esto, lo mejor es reemplazar el disco por uno nuevo, que cuando están nuevos son de esta manera. Para saber si hay que cambiarlo, llevan tolerancias. Es importante que midas con el vernier el espesor del disco, por ejemplo, en este caso el usado y el nuevo. Revisa el manual de tu vehículo. Si los discos no cumplen con el espesor del manual, es importante que lo reemplaces por uno nuevo. Que cuando lo compres es importante que lo laves muy bien con limpiador para frenos o gasolina, porque nuevos vienen recubiertos con una capa de aceite para que no se oxiden, porque es metal limpio expuesto que con cualquier cantidad de agua o incluso con el aire se oxida. Podemos observar aquí que cuando yo lo limpio y le añado agua con el atomizador, al pasar el tiempo rápidamente se observan manchas de óxido. Por eso es importante que lo limpies después de comprarlo. Otras veces, al circular el vehículo, se podría escuchar un sonido intermitente como este. Esto es porque el disco puede estar rozando con el soporte de las balatas o con el caliper. Muchas veces, por un excesivo calentamiento por frenado, el disco se enchueca, haciendo que exista este desbalance rotativo y el disco comience a rozar. También otras veces únicamente es que donde asienta el disco hay suciedad o está muy oxidado. Para esto hay que retirar el disco y limpiar muy bien la superficie del disco y donde asienta el disco. Yo suelo usar un cepillo de alambre, pero me parece mejor utilizar la carda. Cuando quede bien limpio, cuando pongamos el disco, es importante que antes aislemos la zona, es decir, que pongamos una capa de antiadherente para evitar que se oxide o que entre la suciedad. Podrías utilizar pasta de aluminio, pasta de cobre o pasta de grafito. Cualquiera de estas soporta las altas temperaturas del frenado y protege muy bien de la corrosión en la superficie de contacto. Todo esto para que el disco gire uniformemente. Otras veces se puede escuchar un ruido como este. Esto es porque hay mucha fricción entre las pastillas y el riel donde ellas se desplazan. Es importante que esta parte esté bien limpia y sin óxido, porque al momento de aplicar presión no desplaza correctamente la balata y se escucha un ruido. Recomiendo que con un cepillo de alambre o una carda se talle muy bien en esa zona para que la pastilla deslice. En otros vehículos la pastilla no asienta directamente en su base, sino que contiene herrajes metálicos o clips.
que estos también te recomiendo que los laves muy bien con limpiador de frenos o con gasolina. También que los talles con una carda. Y en el peor de los casos, si están muy sucios, muy desgastados o doblados, hay que cambiarlos. Que a veces al comprar las mismas pastillas nuevas, ahí dentro vienen los herrajes nuevos para que se instalen. ¡Espera! Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. Me ayudas mucho. Cuando coloques los herrajes limpios o los nuevos, cuando pongas la pastilla, precisamente en el riel de deslizamiento puedes incluir distintas grasas. No la grasa común de chasis o de valeros, porque rápidamente con el calor se va a derretir y no vas a tener nada. Te recomiendo que en esa parte coloques pasta especial para frenos, o también pasta de aluminio, pasta de cobre o pasta de grafito. Estas resisten la temperatura, permiten un buen deslizamiento y protegen de la corrosión. También este mismo sonido que te mostré el caliper, al hacer presión, necesita deslizarse por sus guías. Que estas guías, cuando hay mucho óxido o están muy sucias, no lo permiten. Por eso es importante retirarlas y darles una pasada con el cepillo de alambre. Hay que limpiar los pernos por la superficie externa y las gomas por la superficie interna. Después añades cualquiera de estas grasas, o muchas veces en la caja cuando compras las pastillas de freno ya viene una bolsita con grasa específica para esta zona. Se la añades al vástago y lo metes en su lugar. Ahí el deslizamiento será mejor y óptimo para que el vehículo frene. Otras veces el problema puede ser de la superficie externa de la balata que fricciona con la carcasa del caliper. Lo que se hace es que hay que quitar el caliper y las balatas y limpiarlas por la parte externa. Puedes utilizar limpiador para frenos. Una vez que están limpias, añadimos silenciador para frenos justamente en esa superficie. Esto generará un recubrimiento viscoso que cuando seque va a parecer como una pequeña goma, que será resistente a altas temperaturas y evitará que exista fricción entre la pastilla del lado externo con el caliper. Muchas veces por esto es la causa del sonido en los frenos. El recubrimiento sin secar es de esta manera y ya seco hace un buen agarre entre la pastilla y el caliper. Otras veces se puede escuchar un ruido como este. Esto podría sospecharse que es de los frenos, pero únicamente es de la lámina trasera que cubre a los frenos. Esta, como es muy delgada, a veces se dobla y comienza a friccionar con el rin donde va la llanta. Para arreglarlo únicamente hay que enderezarla, o si tú quieres la puedes cambiar. Otras veces se podría escuchar un sonido distinto. Es una liberación de aire al momento de pisar el freno. Se escucha como esto. Esto es debido a alguna fuga de vacío en el búster de frenos. Este elemento absorbe el vacío del motor para potenciar la fuerza de frenado que tú aplicas con el pie. A veces este vacío que extrae del motor fuga debido a los diafragmas internos que se han roto y permiten el escape de vacío. Hay algunas personas que cambian los diafragmas dañados y siguen utilizándolo, aunque yo recomiendo que se compre nuevo. Otro ruido que se puede escuchar constantemente u otras veces nada más cuando frenas es el valero de la llanta. Se escucha así. Cuando dejo de acelerar, ahí se escucha.
Esto es porque cuando frenas sometes a mayor esfuerzo todo el eje de la llanta, que a su vez estresa el valero, y si ya está desgastado con erosión en sus partes, es probable que suene al frenar. Detecta muy bien de dónde proviene el ruido, si de la parte delantera o de la parte trasera, porque en la parte de atrás también muchas veces se presenta el ruido, y a veces nada más se quita añadiendo alguno de estas pastas en la superficie de apoyo o de contacto del tambor, u otras veces también la superficie del tambor está dañada o las balatas se rompen. Así es como se ve una superficie rectificada de un tambor, pero esto te lo mostraré en un video próximo. Sin más, esto es todo por el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Yo soy Carlos Molina, muchas gracias, hasta luego. Perfect.